Por si quedaba dudas, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. ¿No me creen? Vamos a verlo. Y es que hace apenas algunos días en el estado de Puebla, de la mano del gobernador Alejandro Armenta, se aprobó una reforma en su código penal que todos hemos denominado como una ley de censura, porque busca castigar con cárcel comentarios en Facebook. Pero ojo, que lo que está pasando en Puebla no es un hecho aislado. En Campeche, la gobernadora Laida Sansores vinculó a proceso a un periodista por comentarios que hizo donde criticaba la gestión de la gobernadora, los cuales fueron calificados como incitación al odio por parte de una juez. Le ordenó al periodista no ejercer su profesión durante 2 años. Y apenas el año pasado en la Ciudad de México se había intentado elevar una propuesta que buscaba regular a los supuestos influencers. Una reforma que no definía claramente qué era un influencer, qué era un anuncio, y que por lo tanto se prestaba para regular todo el contenido de redes sociales. Y es que este tipo de medidas en su conjunto han hecho que tanto activistas como expertos, como medios de comunicación y sociedad civil, estemos asegurando que México está en el camino de la censura legalizada. Y es que tomemos por ejemplo el caso de Puebla. Ahí el partido del poder, es decir, Morena y sus aliados, de la mano del gobernador Alejandro Armenta, impulsaron lo que ellos llamaban la ley de ciberseguridad. Sin embargo, como ya hemos visto en este espacio y en muchos otros, lo que generalmente hacen este tipo de políticos es esconder medidas coercitivas, estigmatizantes, discriminatorias o simple y sencillamente contrarias a los derechos humanos en paquetes de reforma extensos para que entonces la gente no los encuentre. Y en este caso no fue la excepción, ya que dentro de esta nueva ley de ciberseguridad incluyeron lo que denominaron el delito de ciberasedio, un delito catalogado de manera tan burda, tan vaga y tan confusa que permitía que cualquier comentario en Facebook pudiera entrar en la conducta punible. De manera concreta, ellos especifican que comete el delito de ciberasedio quien a través de redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional. Ante lo cual tenemos que empezar a hacernos algunas preguntas. La primera de ellas, ¿qué es y cómo se mide el daño emocional? La segunda, ¿cómo generas daño emocional a través de un comentario en Facebook? La tercera, ¿cuánta insistencia es necesaria para generar ese daño? Y es que, por ejemplo, una persona puede decir que le bastó un solo comentario para sufrir daño emocional, comprar su dictamen con uno de esos peritos corruptos de los que no abundan en México y con eso vincular a proceso a una persona por el delito de ciberasedio. Lo peor, que la sanción va de 1 a 3 años de cárcel o multas de hasta 40,000 pesos. Que si no les quedaba claro lo grave que es esto, solo hay que ponerlo de manera concisa. Te pueden meter hasta 3 años a la cárcel por un comentario en Facebook o cobrarte una multa de 40,000 pesos por un tweet. Yo sé que ustedes se preguntarán, Alex, ¿a quién le debemos esta porquería de legislación? Y yo les responderé a José Luis García Parra, quien hoy es un alto funcionario dentro del gobierno de Puebla y muy cercano a Alejandro Armenta. Pero no es el único, ya que la reforma se aprobó con 35 votos a favor, solamente 5 en contra y una sola abstención. ¿Y cuál fue el argumento que dieron para aprobar esta violación a los derechos humanos? Les comentaban cosas feas en Facebook y les daba ansiedad. Por ejemplo, la diputada morenista Graciela Palomares aseguró que ella misma había sido víctima de estos ataques en redes sociales y que por lo tanto la ley busca proteger a las personas del abuso en el espacio digital. Otros de los defensores aseguran que existe un ambiente tóxico en redes sociales que requiere mano dura y medidas firmes para proteger a las personas. Ante lo cual yo digo, hay una manera muchísimo más sencilla de protegerse del ambiente tóxico en redes sociales. Solamente tienes que agarrar tu teléfono y hacerle así. Y listo. No es necesaria una legislación que permitiría meter periodistas a la cárcel durante 3 años porque publiquen notas, hagan investigaciones o suban videos que a ustedes como políticos no les gustan. Tampoco es necesario clavarles multas de hasta 40,000 pesos a los ciudadanos que les están recordando a ustedes que no les están cumpliendo. Porque claro, ¿qué es más sencillo? ¿Cumplirle a la ciudadanía que te votó o meterla a la cárcel cuando te critican en redes? Porque seamos claros, todas las personas que no son del gobierno y que han leído la legislación hemos llegado a la misma conclusión. Es una ley que busca la criminalización del pensamiento crítico y castigar demandas legítimas en redes sociales. Por ejemplo, la red de periodistas en Puebla lo dice claro. ¿Qué vamos a entender por insulto u ofensa? ¿Es una ofensa decirle a un gobernador inepto que es inepto? ¿Es una ofensa decirle a un diputado corrupto que es corrupto? ¿Es un insulto decirle a una diputada misándrica que es misándrica? Pues si ellos argumentan que les genera daño emocional, sí, y con base en eso te pueden vincular a proceso y meterte a la cárcel. Situación que
que se agrava cuando, por ejemplo, te das cuenta que en Puebla solamente hay 16 policías cibernéticos, con lo cual queda claro que ni se van a atender todas las denuncias ni todas van a tener el mismo nivel de prioridad. Y eso se traduce en que solamente van a prosperar aquellas denuncias que quien esté a cargo del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial quiera, abriendo la puerta a que esta ley se utilice como una herramienta de persecución política de opositores y críticos. Y ante todo esto que se destapó, ¿qué dijo el gobernador Armenta? Pues nada, sacó uno de los comunicados más cutres que yo en mi historia como periodista he tenido la oportunidad de ver, en donde solicitó que se abrieran foros para ver el impacto de la ley. No anunció su derogación, no solicitó al Congreso que la modificara, tampoco ejerció el derecho al veto, lo cual a efectos prácticos esa ley está vigente hoy y hoy te pueden meter a la cárcel por un comentario en Facebook en Puebla. Y en ese sentido los foros que están organizando son completamente inútiles. Lo que queremos como periodistas, como sociedad civil, como mexicanos, es que quiten esa jodida ley. Y ya una vez derogada, hagan todos los foros que ustedes quieran. Pero mientras no lo hagan, todos los foros, consultas o lo que quieran, no nos importa. Simple y sencillamente porque aquí no nos vamos a tragar la simulación que desde allá nos quieren presentar. Porque de hecho incluso se menciona que en Puebla ya se tendría un listado de periodistas anónimos y opositores a ese gobierno que ya estarían en la mira de la nueva legislación para usarse en su contra y de esa manera poder destapar sus identidades, poniendo en riesgo incluso sus vidas, como ya ha pasado en otros estados de la República. Situación que nos lleva a revisar el caso de Campeche, donde el protagonista es Jorge Luis González Valdés, un periodista con más de 50 años de trayectoria y exdirector del diario Tribuna de Campeche. Y es que todo comenzó en 2024, cuando Jorge Luis habría utilizado sus redes sociales personales, así como el portal de Tribuna, para publicar diversas críticas hacia la gobernadora morenista Laida Sansores, entre las cuales destacan algunas notas e investigaciones que señalaban presuntas irregularidades en la Ciudad de México que ascendían aproximadamente a 6 millones de pesos desaparecidos en la administración de la alcaldía comandada por Laida Sansores en ese momento, ante lo cual la gobernadora no hizo esperar su reacción y procedió a denunciar penalmente al periodista por incitación al odio en su contra. Finalmente, en 2025, la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada vinculó a proceso a Jorge Luis González Valdés por el delito de incitación al odio y a la violencia hacia la gobernadora Laida Sansores. Y las medidas cautelares que le impusieron parecen sacadas del mismísimo manual del dictador de Stalin. Prohibición de 2 años de ejercer como periodista, una multa de 2 millones de pesos por supuesto daño moral y el cierre forzoso del portal Tribuna. Y así, de un plumazo, una jueza desapareció un medio de comunicación local en Campeche que llevaba décadas operando. Todo por una nota que no le gustó a la gobernadora. Y es que inmediatamente que supimos de todo esto, otra vez medios de comunicación, sociedad civil y políticos de oposición, todos brincamos para señalar la acción completamente autoritaria que se estaba llevando a cabo en Campeche. Porque no hay que inventar el hilo negro ni buscarle 3 pies al gato. Esto es censura y esto es persecución política. Pero siendo sinceros, a estas alturas, ¿a alguien ya le sorprende que quieran hacer esto? Porque estos dos no son ni los primeros y desgraciadamente no van a ser los últimos casos de censura en México. En 2019, por ejemplo, el Congreso de Tabasco habría aprobado una reforma que buscaba castigar la protesta social, porque castigaba con 6 a 13 años de cárcel quienes impidieran o trataran de impedir, por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas, es decir, manifestaciones y protestas. Igualito que como se aprobó la reforma en Puebla, se hizo de manera opaca, en secreto y express. La situación escaló a tanto que hasta la ONU se tuvo que meter mandando cartas al Estado mexicano para expresarle su preocupación por la aprobación de esta porquería. Y afortunadamente en ese momento todavía teníamos una Suprema Corte de Justicia que hacía su trabajo y que gracias a eso fue que pudieron quitarse las partes problemáticas de esa reforma. Pero aquí no acabamos. En 2021 el senador Ricardo Monreal había mandado una iniciativa para someter a las plataformas como Facebook, Twitter y demás
a regulación gubernamental por parte de México y buscaba que el Instituto Federal de Telecomunicaciones fuera una especie de árbitro que nos vigilara a todos en redes sociales y a donde pudiéramos ir a acusar o impugnar cosas que en redes no nos gustaran. Más aún, incluía conceptos ambiguos como mensajes de odio o noticias falsas, y abriendo completamente la puerta a que el gobierno de manera completamente arbitraria pudiera decidir si una noticia era fake o no, algo que evidentemente todo el mundo criticó en su momento. Porque tú no puedes poner al gobierno a decidir lo que es verdadero o lo que es falso, y menos a gobiernos que de manera sistemática han utilizado la mentira para gobernar. Y de nuevo, el caso escaló a nivel internacional, de tal manera que en su momento la iniciativa simplemente se enfrió y ya no prosperó. Pero ojo que la intención siempre ha estado ahí. Y es que para ser tan garantes de las libertades, las administraciones morenistas desde el día uno, han intentado hacer lo que sea para coartar y condicionarnos la libertad de expresión. Porque claro, mientras digas cosas que les gustan, mientras digas cosas que los hacen quedar bien, mientras digas cosas que apoyan sus tonterías, no solo te respetan la libertad de expresión, sino que te recompensan con acreditaciones, viajes, contratos y hasta te financian la exposición. Pero si eres crítico, investigas, rascas, incomodas, pues para ti va cárcel. Y en ese sentido, lo que pasó en Campeche y lo que está pasando en Puebla no son hechos aislados. Forman parte de una larga cadena de intentos por quitarnos la libertad de expresión a los mexicanos. Y yo no necesito recordarles que la libertad de expresión es la piedra angular en donde se sustentan el resto de las libertades. Porque si nos quitan la libertad de expresión, entonces nos quitan nuestro derecho a la protesta, nos quitan nuestro derecho a la denuncia, nos quitan hasta nuestro derecho al libre pensamiento. Y ese sí es el manual de la dictadura de Stalin. Porque lo único que va a pasar es que las voces críticas que se puedan ir del país se van a ir y las que no se van a callar, provocando así un ambiente de censura generalizada en la nación, en donde todo el mundo tenga miedo a decir las cosas como son y donde todo el mundo prefiera callarse la verdad con tal de no sufrir las consecuencias. La represión se va a volver la norma, no solamente contra políticos y periodistas. Cualquier ciudadano con acceso a redes sociales podría estar en peligro. Y eso es ponerle la bota al cuello a la sociedad civil, porque entonces si tú llamas a una protesta a través de redes sociales te pueden denunciar por incitación al odio. Tú te manifiestas en la calle por bloqueo de trabajos. Si tú haces investigaciones de cosas que al gobierno no le convienen, te pueden denunciar porque estás ofendiendo a alguien, por donde lo vean. Cualquier candado que le quieran poner a la libertad de expresión es una herramienta que los poderosos van a utilizar para la censura. Así lo han hecho antes, así lo hacen hoy y así lo van a hacer siempre. Y es precisamente por eso que nos corresponde a todos como sociedad proteger la libertad de expresión y no permitir que sigan atropellándola. De mínimo en Puebla, yo no sé qué están esperando para organizarse e ir a presionar al Congreso de Puebla para que elimine esta porquería. Y con respecto de Campeche, tampoco sé qué están esperando para ir a defender a ese periodista. Porque independientemente de si te cae bien o si te cae mal, la realidad es muy simple. Si se lo hacen a uno, abrimos la puerta para que nos lo hagan a todos. Y ahí sí, si el día de mañana te toca a ti y hoy que podías hacer algo no lo hiciste, de verdad es que ya no tienes derecho a quejarte. Porque esto que estamos viendo y esto que está pasando no es otra cosa más que el camino directo hacia el totalitarismo mexicano del siglo XXI. Y estas son el tipo de cosas que cuando se escriben los libros de historia marcan un antes y un después en la vida de una nación. Porque entonces queda en nuestras manos que esto que está pasando hoy en México solamente quede como una coma triste en la larga lista de intentos de políticos autoritarios por querer quitarle la libertad a su pueblo. O que se convierta en el primer párrafo de cómo los mexicanos dejamos que nos quitaran la libertad. Ustedes deciden. Si te gustó este video, te pido de favor que comentes, compartas y te suscribas a El Cuarto, donde tenemos contenido sumamente variado e interesante para ti. Si quieres estar enterado de todo lo que hacemos, por favor suscríbete a nuestro newsletter El Canillita, que se envía cada semana y donde te ofrecemos todas las actualizaciones, programas y además noticias que tenemos en El Cuarto. Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente.